¿Acción y beso? ¿Cómo va esto? Sí. Nos colamos en el teatro antes de que se levante el telón. Los actores repasan una escena de Quid del austríaco Peter Handke, la última producción dirigida por Lluís Pascual. Después de estar un mes en el Teatre Lliure de Barcelona, ahora se puede ver en Madrid, en el Centro Dramático Nacional. También es propio de las máquinas que pasen de moda. Habla mucho de economía, ya es muy filosófica a la vez, una obra mental, es una obra intelectual, ¿no? Que de alguna manera hemos intentado acercar a nosotros y al público, en la medida en la que se puede. La obra es esta. Creo que está muy bien también hoy en día hacer teatro para pensar, para meditar, para hablar. La gente sale de la obra, creo, con ganas de comentar cosas, ¿no? Y a la vez es el viaje interior de un hombre, ¿no? De Quid, que sería como... se podría llamar casi Quid el capitalista, o el capitalismo. Sería casi el capitalismo en personificado, ¿no? Por lo cual tiene menos de personaje en algún lugar, pero es alguien que ha llegado a la cima y desde la cima está solo, que ha jugado con las leyes del sistema. Yo voy a jugar con las leyes del sistema y con esas leyes voy a arruinar a todo el mundo, ¿no? Cosa que hoy en día se puede entender. Nos limitamos a observarlos, dejamos que se expandiesen. Luego, cuando nuestras filiales de ultramar nos dieron luz verde, les saltamos encima y ellos se rompieron la crisma. Naturalmente, probó un contraataque, pero nosotros que hacía tiempo que habíamos visto su juego, le dejamos que se... Las obras de Handke no son precisamente fáciles. La historia es, digamos, mínima o es otra forma, tiene algo de cubista, tiene algo de poema también, quieren poema mental, mucho texto, está hecho casi a base de monólogos, hay poco contacto entre los personajes, aunque se hablen. Es una obra realmente particular. Tampoco es nada fácil el trabajo actoral. Yo es la obra que más complicada me ha resultado de aprenderme y de decir. Y hacer un Shakespeare al lado de esto es una balsa de aceite. Es muy complejo la forma como se expresa y cómo se expresan estos personajes y muy precisa, por otro lado, ¿no? El próximo proyecto de Eduard Fernández es una película en televisión donde encarnará al obispo Pere Casaldáliga, destacado por su labor en Brasil. Vamos a hacer esta telemovie, esta televisión española también, esta TV3, parte brasileña, para hacer de Pere Casaldáliga, y es el personaje más hermoso y más grande que habré hecho nunca, creo. Lo he conocido y de conocerle. Es impresionante este hombre en su sencillez a la vez. Y es alguien que hace el bien desde que se levanta hasta que se acuesta. Persistente, constante, inteligente, listo, con sentido del humor, que no deja pasar una, que dice que hay que ser radical en las decisiones y en el día a día, ¿no? Y que dice también, enlazándolo con Quid, que el capitalismo es pecado.